reveló que el 37% de las mujeres chilenas son jefas de hogar. Asimismo, un 67% vive con sus hijos y 22 años es la edad promedio a la que tuvieron su primer hijo. Estos y más datos han sido entregados en la radiografía a la mujer chilena con motivo del Día de la Mujer que ha hecho Adimark. Nos acompaña para conocer todos los detalles Catalina Correia. Ella es directora de Marketing y Comunicación de GFK Adimark. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación. A ver, cuéntame un poco qué quisieron encontrar con este estudio. Es una especie de radiografía, entender cómo es la mujer chilena. Exactamente, es un ejercicio que tratamos de hacer una vez al año. Justamente nos pegamos un poco a este tema del Día de la Mujer. Nos parece que es relevante también tratar de poner sobre la mesa un poco este contexto. O sea, cuando uno en un día como hoy empieza a hablar de cuáles son las problemáticas o cuáles son las reivindicaciones que busca la mujer chilena, nos parece que es relevante entender realmente quién es la mujer chilena. O sea, ahora, ¿se puede hablar de la mujer chilena cuando vemos que hay tanta variedad? De hecho, sobre esta misma huelga que hay hoy día, hay distintas miradas, distintas opiniones, mujeres que sí consideran que las representa, otras que consideran que no las representa. Se ha hablado si se puede ser conservadora y feminista o necesariamente hay que ser progresista, feminista. ¿Se puede hablar de la mujer? No, y justamente eso es lo que sentimos que es el ejercicio interesante de hacer, de plantear justamente esa reflexión. O sea, en un día como hoy tenemos un tipo de mujer, ¿no?, que trata de decir, estas son nuestras problemáticas, esta es la lucha de la mujer. Y eso es injusto, porque al hacer eso, al asumir un poco esa postura, uno también está tratando de dejar o empieza a dejar a otras de lado. Entonces nos parece importante que un movimiento como este debería ser mucho más convocante y tratar también, ¿no?, de tomar en toda su amplitud a las distintas mujeres, las que trabajan, las que no, las que son mamás, las que no, las que tienen un buen pasar económico y las que no, las que son más vulnerables. O sea, dentro de ese mundo muy variopinto de realidades que encontramos hoy de la mujer chilena, es importante entender quiénes son y desde ahí realmente uno puede poner sobre la mesa cuáles son esas problemáticas que hoy son más importantes o de las cuales hay que hacerse cargo. Claro, ustedes de alguna manera hacen la radiografía de las circunstancias que rodean o en las que están las mujeres hoy día y luego también en cómo piensan o cómo quieren vivir su vida las mujeres. Yo ahí te voy a preguntar si hay puntos de unión porque me imagino que la situación de cada mujer va a redundar mucho en qué es lo que espera y qué es lo que necesita para su vida. Lo primero que ustedes preguntan es cómo viven las mujeres hoy día. ¿Qué encuentran? Las mujeres son principalmente madres, las mujeres son principalmente parejas, las mujeres, no sé, viven en su casa propia, no tienen casa. Cuéntame un poco esa radiografía. Todavía, principalmente las mujeres sí son madres. O sea, tenemos que un porcentaje importante, casi 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años son mamás. Lo que vemos en el último tiempo es como cuántos hijos tiene, ha ido disminuyendo, ¿no?, en el tiempo, pero en general la mujer, si uno podría, generalizando, obviamente que eso siempre tiende a ser injusto, es más que nada mamá. Ahora, hay otro tema ahí que es relevante y que lamentablemente aún en Chile la pobreza tiene cara de mujer y eso nos parece que es un tema que es súper importante. ¿Cómo se refleja eso en el estudio? Por ejemplo, en el tema de las jefaturas de hogar, ¿no? Tenemos hoy que un 37% de las mujeres son jefas de hogar, pero también lo que tenemos es que en los hogares monoparentales, que nosotros vamos viendo que la sociedad chilena van creciendo cada vez más, cerca del 90% de los hogares monoparentales, es decir, donde solamente hay un padre que se está haciendo cargo de ese núcleo familiar, esa persona es mujer. Y esa mujer que, como vemos, tiene una participación laboral que es menor a la del hombre y además la mujer que trabaja gana menos que su par hombre, entonces vemos que cuando la mujer es la que está dirigiendo una casa, que es un número importante de personas, esa mujer gana menos dinero. Entonces ahí vemos también cómo se va generando de alguna manera este círculo vicioso y que es importante, por supuesto, hacerse cargo. Yo entiendo que, a ver, aquí tenemos la situación, pero también preguntan sobre qué les gustaría o cómo ven determinados ámbitos. Ya que estamos hablando del tema de la pobreza y tú tocas el tema del trabajo, se le pregunta a las mujeres qué es importante para ellas en materia de trabajo. Sí. Uno en el prejuicio de la estructura más bien conservadora de la sociedad pensaría que la mujer lo primero que te va a decir es que quiere compatibilizar, pero no es lo primero que las mujeres dicen. Sí, no es lo más relevante del mundo del trabajo. Y eso es súper interesante porque, bueno, lo más importante es el salario. O sea, acá la gente está trabajando por ganar dinero, que es una obviedad, pero como dices tú, claro, a veces aún un poco eso se le olvida. Y en el caso de las mujeres también muchas veces uno ve empleadores que te dicen, oye, pero si le tengo las a la cuna, las dejamos salir antes, la hora de colación, etcétera. Pero una mujer está trabajando principalmente porque quiere ganar dinero. O sea, obviamente
talento, hay un tema de vocación, etcétera, pero el trabajo principalmente es una fuente de ingreso para esa familia y ahí no hay diferencias, no observamos diferencias ni por GCE, ni por edad y tampoco diferencias con los hombres, o sea, tanto mujeres como hombres van a trabajar porque quieren ganar plata para ese hogar. Por tanto, me imagino se desprende que no es justo que exista esta brecha salarial que está súper demostrada, donde las mujeres a igual cargo ganan hasta un 30% menos que un hombre y que se crea que compensando de otras maneras las mujeres van a quedar satisfechas. Exactamente. A veces esta idea de que pero te dejo trabajar medio tiempo, te dejo llegar más tarde. Claro. Justamente no. O sea, acá hay un tema que al final lo que una mujer busca en un trabajo es llevar un ingreso a ese hogar y que eso se refleje en un mayor bienestar para su familia y para ella. Lo que no significa en todo caso que no sea importante para las mujeres el poder conciliar, porque también me imagino que si tú le dices, mira, te vamos a pagar lo mismo que un hombre y además te vamos a dar ciertos beneficios para la conciliación familiar, puede ser un buen beneficio, tanto para hombres como para mujeres. Por supuesto, pero ahí también hay un tema que es interesante porque vemos que muchas empresas que van a la vanguardia en esto de la flexibilización, en general la mayoría de esas políticas están pensadas en la mujer que es madre y estamos dejando que, si bien todavía es minoría, pero lo que uno ve es que en el tiempo, ¿no? Cada vez vamos a tener más mujeres que deciden no tener hijos o que lo han ido postergando, entonces tenemos mujeres también en una misma empresa, que a un mismo cargo, ¿no? Que están ganando lo mismo, que tienen los mismos derechos, pero la que es mamá tiene más beneficios porque puede salir antes, la ayudan, por ejemplo, con la escolaridad de los niños, etcétera, mientras que esta otra mujer que en su derecho legítimo ha decidido no ser mamá o está postergando su maternidad, se queda un poco de manos descubiertas. Entonces, por eso también es importante un poco la idea de esta radiografía, que justamente cómo nos hacemos cargo un poco de las problemáticas que todas tenemos y que justamente son distintas porque no hay una mujer chilena, sino que cada una de nosotras, desde nuestra realidad, tiene distintas demandas. Ustedes preguntaron por los valores que son importantes para las mujeres y ahí, si bien estamos reconociendo que hay distintos tipos de mujeres, hay cierto nivel de consenso en que una de las cosas más fundamentales en la vida de las mujeres es la familia. Y eso también es interesante. Pero perdona, antes que me diga, ¿familia entendida como hijos o familia entendida como cualquier integrante de ese núcleo más íntimo? Sí, esa es una pregunta súper interesante. Primero, el tema de la familia es relevante de la misma manera, o sea, tiene el mismo protagonismo tanto en hombres como en mujeres, y ahí tampoco vemos distinciones ni por nivel socioeconómico ni por la edad del encuestado, pero justamente lo que va cambiando es qué es lo que entendemos hoy por familia, y eso cómo lo contrastamos, porque también tenemos otra pregunta que tiene que ver con si el matrimonio es la base, ¿no?, de la sociedad chilena, y vemos cómo el nivel de acuerdo con esa afirmación, que aún es bastante contundente, pero sí va disminuyendo cuando uno lo ve en las generaciones más jóvenes, principalmente en las mujeres Z o en los millennials, que hoy te dicen el matrimonio no es la base. Entonces eso nos está diciendo que la familia igual matrimonio, igual pareja, igual hijos, ya no es una ecuación que tiene sentido. O sea, hoy familia para las mujeres es vivir con sus amigas, vivir con tener un perro, vivir con sus parejas, o sea, todas las múltiples posibilidades que hay de hacer familia. Y tú me hablas eso relativo, por ejemplo, a establecerse en una relación formal de pareja, en el matrimonio. Pero respecto de la maternidad, ¿qué le pasa hoy día a las mujeres con la maternidad? Porque recuerdo en alguna encuesta anterior a DIMARC, se decía que por primera vez las mujeres no ponían como su prioridad el ser madres, sino que el poder decidir libremente, que eventualmente puede ser madres, pero pareciera ir un poco en retirada esa idea de que la mujer como primera misión en su vida tiene ser mamá. Sí, o sea, eso es algo, pero que todavía, como viene impulsado por las generaciones más jóvenes, es difícil realmente ver el impacto que esto va a tener, porque todavía uno tiene la duda en una mujer de 20 o de 30 años si lo que está haciendo es decirle no a la maternidad o solamente la está postergando. Claro, porque además hay un retraso. Exacto, o sea, eso es algo que uno, cuando ya esa generación tenga 45, 50 años, vamos a poder decir, ellas ya no quisieron ser mamás, tomaron la decisión de no serlo. Todavía uno está en un momento en que son decisiones que en el fondo pueden cambiar, pero sí es importante que de ese 22% de mujeres que nos dicen que, o sea, que hoy no tienen hijos, casi la mitad nos está diciendo que no tiene pensado tenerlos tampoco. Eso puede cambiar, pero al menos esa es la realidad concreta hoy. Ustedes en la encuesta se preguntan con qué sueñan las mujeres. ¿Con qué sueñan las mujeres? ¿O con qué soñamos las mujeres? O sea, las mujeres ahí soñamos con hartas cosas, y eso también es importante, justamente como hablamos en esta diversidad o heterogeneidad de mujeres que tenemos, pero tiene que ver también un poco con el tema familiar, que es súper relevante,
importante, ¿no? Y el desarrollo también que podamos tener en los distintos aspectos, no solamente en el laboral o en el profesional, sino en lograr tener esta mayor autonomía y poder hacer más cosas de las que hoy podemos. O sea, Soñar con ser más libres. Ser más libres, exactamente. Oye, también preguntan cosas como cómo nos relacionamos las mujeres con nuestro cuerpo, con nuestra apariencia, cuánto hacemos por cuidarnos. ¿Hay una presión todavía en las mujeres por sentir que hay ciertos estereotipos que uno tiene que cumplir con estar bien, con que si, no sé, tienes sobrepeso te van a criticar? ¿Eso ustedes lo constatan? Sí, hay algo de presión, pero ahí también lo que es interesante, y por eso es importante un poco este concepto de la libertad y de la autonomía, y es que también hay muchas mujeres que quieren o les gusta preocuparse de su cuerpo, les interesa la moda, les interesa el maquillaje, etcétera, y eso también a veces uno tiende a ver en esto del movimiento feminista, que esas mujeres que tal vez desde el estereotipo son más femeninas tienden como a quedar fuera. Frívolas. Exactamente, claro. O sea, hoy eso está como asociado a la frivolidad y eso no tiene por qué ser así. O sea, lo que nosotros vemos es que efectivamente hay un interés natural de ciertas mujeres por temáticas, y cuando uno las compara con los hombres ve diferencias del orden de 30 o 40 puntos cuando hablamos, por ejemplo, del cuidado personal, de la moda, de la decoración, del cuidado del hogar. Pero espérame, tú me estás diciendo que las mujeres nos preocupamos de esos aspectos no necesariamente porque se nos impone o porque nos signifique una carga. Es decir, hay mujeres que disfrutan con el tener que maquillarse, con verse bien, con cuidarse un poco. Eso las hace sentir bien. Exactamente. Y lo que nosotros ahí vemos y que es súper relevante y lo hemos visto a lo largo del tiempo es que la autoestima de las mujeres y la satisfacción que ellas tienen con su apariencia física también a lo largo del tiempo ha ido aumentando. O sea, y eso es una noticia que es positiva y que tiene que ver no solo tanto con cómo se ve esa mujer, sino con cómo esa mujer se siente. Y ahí también sentimos que es importante, y lo vemos cuando hacemos el ejercicio comparando con las inmigrantes, como hoy gran parte de las mujeres que están en Chile, las venezolanas, las colombianas, tenemos mucho que aprender de ellas justamente en ese manejo del cuerpo mucho más libre, que se sienten mucho más cómodas y que no son tan como nosotras, que estamos tan preocupadas, escondiéndonos, ocultándonos. Como que ahí hay un ejercicio que va a ser súper entretenido de asumirse y de disfrutar el cuerpo tal cual es y claro, y sacarse partido, pero no desde la opresión, sino justamente desde una forma de expresión. Oye, no recuerdo exactamente la cifra, la estoy buscando aquí, creo que era un 41% está estresada, un 33% de la generación Z, que es la más estresada, pero me llama la atención y creo que es bueno que un 65% diga que es feliz. Sí. Porque también hoy día estamos en una convocatoria que nos llama a pensar en todo lo que está pendiente, pero también me imagino tenemos que hacer una valoración de lo que sí se ha avanzado y que hoy día, pese a que quedan desafíos y todavía algunos vacíos y cosas que mejorar, las mujeres en general se sienten plenas, en la mayoría, digamos. Exactamente, y eso es interesante porque cuando uno compara el nivel de felicidad con el de estrés, no se oponen. O sea, efectivamente que una mujer esté estresada no tiene que ver con que no sea feliz. O sea, una mujer es feliz justamente en la medida en que ella siente que tiene más opciones y que puede hacer más cosas. O sea, yo siento que esa es un poco también la idea de un movimiento como este, de podernos dar a las mujeres que puedan realmente desarrollarse o expresarse en su amplitud y que puedan ellas decidir si quieren entrar a trabajar, quieren ser mamás, quieren quedarse en la casa o quieren hacer todas esas cosas al mismo tiempo, que hoy también vemos que es una decisión cada vez más legítima. Se les pregunta sobre grado de satisfacción. Por ejemplo, ¿qué tan satisfechos están con el tipo de trabajo o cargo que desempeñan? Y el 59% está satisfecha. Con su desarrollo profesional, un 52%, ahí ya vamos bajando. Por la educación que ha recibido, un 51%, y con su sueldo, un 32%. Sí. Ahí tenemos como el gran desafío tal vez de las mujeres de darnos cuenta que efectivamente les importa estar en una paridad y en una situación equitativa con los hombres y ganar el sueldo que creen que se merecen. Se merecen, justamente, y eso probablemente es lo que va a hacer también que la participación laboral femenina crezca. O sea, la participación laboral femenina en Chile hoy es sumamente baja cuando uno compara, ¿no?, con países desarrollados. Ahora, igual me llama la atención que esté un 59% contento con el tipo de trabajo o cargo que desempeña y el 52% con el desarrollo profesional. Yo hubiese esperado números peores, en el sentido de que hemos visto que para las mujeres es mucho más difícil tener ese desarrollo profesional porque accedemos menos a altos cargos, a posiciones de liderazgo. Si tú miras los directorios de las empresas, la mayoría tiene muchos más hombres que mujeres.
ahí también hay otro tema pendiente, que Sí, tiene un correlato con los números, pero no tan brutal como claro, lo que pasa ahí es que cuando uno está pensando en ese escenario, en esa problemática, en el acceso a directorios o altos cargos, etcétera, estamos pensando todavía en un número de mujer que tiene muy poco peso en la población chilena. O sea, un estudio como esta cifra lo que está reflejando es el total país, y donde la clase media baja no representa prácticamente el 70%. O sea, son esos trabajos, son más bien los mandos medios y hacia abajo los que te están reflejando esa realidad. Donde no está la aspiración tampoco de ocupar esos cargos tan altos. O sea, esa problemática todavía uno podría decir no es más anichada, o es una problemática aún de un porcentaje muy minoritario de mujeres. Oye, ¿encuentran ustedes eso, ya que me hablas de las diferencias entre las mujeres más acomodadas de alguna manera, que están más cómodas, y las menos acomodadas? ¿Hay diferencias, por ejemplo, en el nivel de felicidad, en el nivel de satisfacción con sus propias vidas por estrato socioeconómico? Sí, pero ahí es importante también hacer la distinción que eso es igual tanto para mujeres como hombres. O sea, en la medida que uno tiene menos recursos, ya seas mujer o seas hombre, vas a tener menores niveles de felicidad y de satisfacción en general con la vida. Ahora, lo que pasa lamentablemente en Chile es que si tú eres mujer, tienes mayor probabilidad de ser pobre, justamente porque estamos hablando, no por la brecha salarial que hay y por el acceso también al trabajo, y por mujeres que muchas veces se quedan solas sosteniendo a sus familias sin redes. Entonces, por eso al final cuando uno dice quiénes son menos felices en Chile, como dices tú justamente, son las mujeres pobres y viejas. Esa es como la ecuación, si uno quiere ver, de la mujer hoy, donde está el malestar, donde realmente reside la problemática, la real vulnerabilidad hoy que hay en la mujer chilena, son cuando se juntan esos tres conceptos. Hablando de viejas y de pobreza, cuando uno sea vieja, lo que le preocupa es cómo se va a jubilar, qué va a pasar con la pensión. Ustedes también lo abordan en el estudio, es una de las preocupaciones de las mujeres. ¿Qué dicen respecto de esta certeza de que van a recibir malas pensiones si uno las compara con un hombre? Hay una brecha otra vez. Hay una brecha otra vez, y justamente cuando uno ve, ¿no?, que a lo largo de la trayectoria laboral de la mujer tiene lagunas. En general hay periodos en los que tiene que salir justamente cuando tiene sus hijos. O sea, ahí la mujer también nuevamente se siente en una situación de desventaja, pero además no tenemos que olvidarnos que la mitad de esas mujeres no trabaja. O sea, esa mujer no va a recibir una jubilación, no está en el sistema formal no de jubilación, sino que efectivamente lo que va a tener que recibir van a ser otro tipo de subsidios o de ayuda, porque hay la mayoría, o sea, la mitad, un poco más de esas mujeres no trabajó nunca remuneradamente a lo largo de su vida. Entonces, esa problemática para esa mujer es aún mucho mayor. En este estudio se le preguntó a las mujeres por su situación y a los hombres por su situación, ¿o hay percepciones cruzadas? ¿Cómo perciben las mujeres a los hombres y los hombres a las mujeres? En general se le pregunta, o sea, en el fondo se replica una misma estructura de cuestionario para cada uno de los sexos, y después lo que uno hace va a ir haciendo tipos de análisis o de comparaciones. Cuando sí les tratamos de preguntar, por ejemplo, preguntas en el fondo que ambos responden y que tienen que ver con la violencia de género, con la desigualdad y con el machismo, y ahí es interesante cómo uno va viendo cómo los hombres, ¿no?, y principalmente los hombres jóvenes, se van dando cuenta cada vez más que, o están de acuerdo con la afirmación que Chile es un país machista y que hay una situación de desigualdad hoy en el país entre las mujeres y los hombres, y eso sentimos que es un punto súper positivo, porque cuando uno piensa el movimiento de la mujer, tampoco se va a lograr hacer sin el apoyo, ¿no?, de los hombres. O sea, y esto vemos que no es algo que compete a la mujer, sino que compete al país entero, y ahora, todos nos hemos dado cuenta de la situación. Ya, entonces ahí podríamos decir que hay un cambio cultural que está en marcha y que está siendo como adquirido por las nuevas generaciones. Y eso es súper positivo, y en el fondo eso es interesante también, porque te habla que este no es un movimiento puntual, no es un fenómeno que va a durar 5 años y después va a desaparecer, sino que al parecer, ¿no?, esto lo que viene a hacer es un cambio radical de la sociedad chilena, y que esto ya no tiene vuelta atrás. O sea, de acá en adelante debería ser pura ganancia. ¿Qué dicen hombres y mujeres respecto a la violencia, la desigualdad, el machismo? Hoy día constatan que tenemos un esquema y un modelo de sociedad donde se anidan estas conductas machistas, estas conductas violentas. Se constata principalmente el tema de la desigualdad. El tema de la violencia obviamente es mucho más difícil de reconocer o de aceptar. De hecho, cuando uno pregunta sobre las principales problemáticas del país, la violencia de género aparece bien en los últimos lugares. O sea, ahí principalmente está el tema de la delincuencia, la salud, la educación, que son los macro temas que convocan un poco a la sociedad entera. Pero sí, efectivamente, hay el tema del machismo, y que también es interesante, es que hay tantas visiones o definiciones de machismo como
como personas hay. Entonces justamente hay personas, hombres, que te pueden decir, yo no soy machista, pero resulta que en su casa solo las mujeres de ese hogar lo atienden. O sea, también hay dinámicas, ¿no?, que son distintas, y que cada persona va viendo cómo es el machismo. Tiene distintas definiciones, lamentablemente. Entonces, desde cuando una persona te responde desde cómo él lo vive, lo va a hacer desde su realidad puntual, no lo va a hacer desde un consenso. Carolina, ¿está el estudio disponible para que la gente lo pueda encontrar? Sí, en nuestra página web, en gfk.com. Ya, gfk.com, a buscar ahí entonces para poder ver en más detalle que lo que hemos alcanzado a abordar en esta entrevista, pero ahí tenemos una especie de radiografía que también nos ayuda como insumo para la reflexión que se hace en un día como este. Muchísimas gracias. Gracias. Que te vaya muy bien, que tengas un buen día. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato.